Buen día a todos. Hoy vamos a hablar del caso Vivendi Universal. Se trata de un grupo francés, Vivendi, que decidió perseguir una política muy ambiciosa y también muy atractiva. Este cambio se hizo gracias a varias inversiones y adquisiciones de grandes empresas como Universal Studios Music, AOL o Sky. La situación financiera del grupo se volvió insostenible y los ejecutivos intentaron ocultar las fraudes contables y de comunicación, legales e ilegales. Desde 1980, Vivendi prosiguió una estrategia ambiciosa de expansión en los medios, gracias a varias adquisiciones e inversiones, con una aceleración de 1996 a 2002. Inicialmente, Vivendi se llamaba Compagnie Générale des Eaux y operaba en industrias de tratamiento de aguas, proceso de basura y transportes. Habían primeras diversificaciones en la televisión, las telecomunicaciones e Internet. Pero los grandes cambios llegaron con la elección de Jean-Marie Messier como CEO en 1996. A partir de este momento, la Compagnie Générale des Eaux empezó una gran diversificación. El grupo hizo adquisiciones o inversiones en compañías de telecomunicaciones, como Havas, Universal Studios Music o USA Networks. Vivendi, el nuevo nombre de la Compagnie Générale des Eaux, se convirtió en un líder mundial de las telecomunicaciones y medios, que compitió con Disney o AOL Time Warner. In these cases, 1 plus 1 almost equaled 0. Welcome to WatchMojo.com, and today we're counting down our picks for the top 10 most disastrous mergers in business history. Number 2, Seagram and Vivendi Universal. Once it made its billions as a distillery, the Seagram company began acquiring businesses like Universal Studios. After several losses, CEO Edgar Bronfman Jr. agreed to merge with a French media company to form Vivendi Universal Entertainment. Less than 2 years later, the company lost $30 billion and was selling non-strategic assets, while the Bronfmans experienced one of the biggest losses by a single family ever. Estas diversificaciones llevaron a un cambio radical en los ingresos de la compañía. De 1996 a 2002, las actividades de media y de comunicaciones crecieron rápidamente de 4% de la facturación total del grupo a 47%. También, la compañía redujo su presencia en Francia, su mercado tradicional, mientras que los Estados Unidos tomaron más y más importancia. En efecto, los nuevos activos de Vivendi originaron en América del Norte, como Universal o USA Networks. Francia pasó de 68% de la facturación total del grupo a 42%, mientras que los Estados Unidos pasaron de 5% a 19%. La estrategia global del grupo Vivendi Universal, impulsada por su CEO Jean-Marie Messier, fue de hacer una convergencia entre la distribución y la producción de contenidos media. Es la misma lógica que subvenció la fusión de AOL y Time Warner, y una lógica que se usa todavía hoy. Vivendi Universal también realizó adquisiciones financieramente interesantes para Seagram, gracias a un pago mayormente en acciones y con poco efectivo. Sin embargo, Vivendi Universal se enfrentó a importantes problemas estratégicos. No debemos olvidar que las sinergias entre las empresas de tratamiento de aguas y las compañías de media eran muy limitadas. Había una falta evidente de coherencia. Jean-Marie Messier tenía una estrategia confusa y no la comunicó claramente. Por ejemplo, con el caso de la adquisición de Houghton Mifflin para $2,2 billones, un editor educativo, lo que no formó parte de la estrategia grupal. Habían también muchas presiones de los accionistas y sobre todo de los políticos franceses, ya que Vivendi Universal tenía activos de utilidad pública, proveedor de agua, o estratégicos, telecomunicaciones con SFR. Sobre todo, el grupo se enfrentó a graves problemas de endeudamiento y de liquidez, y dependía de los mercados para no quebrar. Con una deuda de 26.000 millones de euros al fin del año 2002 y con un EBITDA negativo desde 2000, el grupo dependía de los mercados para ser capaz de reembolsar
sus acreedores. Para asegurar su acceso a los mercados, Vivendi Universal trató de ocultar sus dificultades financieras usando operaciones contables ilegales. Vivendi Universal intentó aumentar el precio de sus acciones, lo que es ilegal si no respeta algunas condiciones. Por ejemplo, no comprar un volumen importante de acciones. El grupo también intentó hacer un trato favorable de sus pérdidas, relacionadas a la venta de acciones de Sky. Preguntó a Arthur Andersen de hacerlo, la sociedad de auditoría relacionado con el escándalo Enron. Además de estos procesos ilegales, Vivendi Universal también mejora su EBITDA gracias a participaciones minoristas y aprovecho de las diferencias entre contabilidades francesa y americana. Para los acreedores y accionistas, el EBITDA es un indicador clave que permite evaluar el endeudamiento. Adicionalmente a los engaños de contabilidad, Vivendi Universal utilizó técnicas de comunicación agresivas para ocultar los problemas de liquidez. Cuando habían pérdidas a un nivel más elevado que nunca para un grupo francés, Jean-Marie Messier dijo que el grupo está mejor que nunca. Al descubrir las fraudes de contabilidad y de comunicación, el valor de la empresa se cayó, con las acciones que disminuyeron de 93%. La empresa hizo frente a graves problemas de liquidez, con acreedores que no quieren prestar moneda a una empresa cuyos bonos son considerados junk bonds por Standard & Poor's. Ce qu'on va juger à partir d'aujourd'hui sont des rêves de grandeur, les rêves de Jean-Marie Messier, les rêves de constituer un géant mondial des médias, notamment avec la fusion, on s'en souvient, du géant canadien avec le géant canadien Seagram, mais seulement cette croissance ultra rapide avait accouché d'un colosse au pied d'argile. Toute la question finalement devant la justice américaine, ça va être de savoir si Jean-Marie Messier a été plus qu'imprudent, autrement dit, est-ce qu'il s'est livré à la manipulation des comptes pour masquer que Vivendi n'avait pas suffisamment de liquidité pour payer ses dettes colossales. C'est évidemment ce qu'affirment les plaignants américains qui sont, vous l'avez dit, des investisseurs qui ont perdu des centaines de millions de dollars après l'effondrement du cours de l'action. Le cours de l'action qui avait atteint à l'époque 180 $, qui s'était effondré à 2 $. Donc c'est cet argent perdu que ces plaignants américains vont tenter de récupérer auprès de Vivendi et auprès aussi de Jean-Marie Messier en l'attaquant devant la justice américaine. A causa de sus diferentes fraudes, Vivendi Universal, su CEO Jean-Marie Messier y varios altos ejecutivos enfrentaron juicios penales y multas. En particular, Vivendi Universal pagó más de $4.000 millones a la SEC de Nueva York